Proyecto de ley de migración. ¿En qué consiste? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en la edición de este viernes 25 de mayo. En esta ocasión hablaremos del proyecto de ley de migración, cómo va en su etapa de discusión y deliberación legislativa, cuál es su contenido, cuáles son las implicaciones de este nuevo marco normativo que está en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí saludar a Karina Sosa, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, y también me acompaña Evelyn Marroquín, directora de Migración y Extranjería. Buenos días, bienvenidas a República. Buenos días, Carlos, muchas gracias. Buenos días, directora. Es un gusto estar compartiendo con ustedes ahora en el programa y por supuesto con la audiencia. Un saludo también a la audiencia que está fielmente pendiente del mismo. Gracias, directora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Agradecemos al espacio de República. Diputada, buenos días, que hemos estado trabajando bastante en este marco y estamos a la orden para responder todas las inquietudes que tenga con respecto al proyecto de ley. Gracias por estar conmigo esta mañana y me gustaría que iniciemos con esto, directora. La ley vigente de migración es del año 58. ¿Por qué razones se vuelve necesaria una actualización de este marco legal? Bueno, como usted comprenderá, la ley del 58 respondía a otro momento histórico, ¿verdad? A un enfoque distinto de el quehacer en materia de migración y extranjería. El Salvador ha suscrito tratados y convenios internacionales que exigen ir adecuando el marco normativo a estos acuerdos y compromisos. Por otro lado, hay un enfoque distinto de lo que significa la movilidad humana, la migración de las personas en el mundo. Y un aspecto importante que tiene que ver es con cómo integrar, digamos, estos enfoques nuevos a lo que ya existía. En el país han existido dos leyes únicamente, la ley de 1933 y la ley de 1958, que fundamentalmente tenía un enfoque de seguridad. En este momento la propuesta de ley tiene un enfoque de seguridad. Es importante considerarlo, pero también tiene un enfoque de derechos humanos, un enfoque de ser coherente con establecer compromisos con las personas migrantes que vienen al país y con el tema de mejorar y modernizar los servicios fundamentalmente. En función de este primer aspecto que nos ofrece la directora de Migración, diputada, es la legislatura 2015-2018 avanzó en el tema, pero no pudo aprobar la ley. ¿Qué factores influyeron para que no se aprobara en la legislatura 2015-2018? Bueno, en primer lugar, quiero mostrarles lo que nos llevó Migración. Este pequeño instrumento, ese era el anteproyecto que ellos llevaron y que ahora es proyecto en la comisión. Eran 444 artículos. La comisión le ha dedicado 8 años a la discusión de este proyecto. Quiero decirles y aprovecho a agradecer el apoyo de instituciones como OIM, Save the Children, también Migración, que han contribuido para que la comisión pudiese tener jornadas largas, en donde hemos agarrado bloques de artículos para discutir. Bueno, la última la tuvimos en la penúltima semana de terminar la legislatura y fue una jornada en la que abordamos 97 artículos. Fue día y medio fuera de San Salvador y esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento de estas instituciones, también en la parte técnica. ¿Qué puede haber sido lo que pasó? Mire, ha habido expresiones de buena voluntad por parte de los grupos parlamentarios. Yo debo ser muy honesta y reconocerlo como presidenta de la comisión. Todos hemos estado en la lógica de querer aprobar esta legislación. Hemos coincidido en la importancia que tiene para el país poder facilitar un instrumento de este tipo. Y eso nos permitió trabajar en ese espíritu de avanzar. Lamentablemente no nos ajustó la legislatura. Fueron 4 artículos y un inciso lo que han quedado pendientes. Era un proyecto que llegó de 444 artículos, quedó en 347 y de esos están pendientes 4 y un inciso.
Básicamente lo que ha quedado pendiente tiene que ver con pasaportes diplomáticos oficiales y con la tabla que regula los servicios que presta migración. Eso es lo que tenemos pendiente. Ya en esta nueva legislatura, que recién se instaló la comisión este lunes, a pesar de ser una sesión de instalación, hubo voces de todos los partidos políticos planteando el énfasis que habíamos puesto durante la legislatura pasada a este proyecto y la importancia que tendría que esta nueva legislatura pudiese culminar pronto con su aprobación. Esto a mí me llenó de satisfacción porque no lo decía la presidenta, lo decían los demás miembros de la comisión que hemos quedado y que vienen de la legislatura pasada. Y también acordamos que dentro de menos de 15 días, ya de este lunes al otro, estaríamos teniendo un taller para que la nueva comisión, la nueva constitución, los nuevos miembros de la comisión puedan conocer los contenidos del proyecto. Y esto es algo que se convierte en sumamente básico e importante para poder culminar la discusión y poderle dar al país este instrumento jurídico. Un marco normativo, un proyecto de ley con más de 400 artículos, sí. Reducirlo y también lo que implica en poco más de un año, ese trabajo de deliberación con los diferentes grupos parlamentarios requiere también entendimientos. Vamos a hablar un poco más adelante sobre los aspectos que quedaron pendientes de estos 4 artículos y en qué consisten. Antes quiero aprovechar, directora, para consultarle. Entiendo que este proyecto de ley también debe de fusionar aspectos de otros marcos legales o implica una fusión entre marcos legales que tiene nuestro país, como la ley de migración, la de expedición de pasaportes, la de residentes y la de extranjería. Coméntenos qué significa tratar de componer 4 marcos legales en diferentes periodos de tiempo en una ley moderna, ¿no? Una ley moderna. Bueno, como ya lo decía la diputada, ha sido un trabajo extenuante, enriquecedor, con mucha voluntad de parte de los parlamentarios. En realidad, todo el marco normativo que existe actualmente, pues tiene varios años de haber sido aprobada. Por ejemplo, la ley de extranjería fue aprobada en 1986, que regula todo lo que tiene que ver con la situación de los extranjeros en el país. La de pasaporte tiene que ver desde 1982, la ley especial para residentes rentistas, que también es una ley del 73, y hay otros decretos legislativos que andan más o menos por el mismo periodo. Se hizo un esfuerzo, como decía la diputada inicialmente, de presentar 444 artículos que estaban desarrollados en 18 títulos, justamente para incorporar todos estos aspectos en la nueva propuesta. Quiero decirle que el proceso no ha sido fácil, pero ha sido importante el tema de consultar a las instituciones, a las entidades vinculadas. Se hizo cuando se formuló el anteproyecto, y también la comisión estableció como un punto relevante la consulta a las instituciones que están vinculadas con el tema migratorio, no solamente nacionales. Bueno, OIM ha apoyado el proceso con la asesoría, el acompañamiento, organizaciones que están vinculados a temas específicamente de enfoque de derechos, como el tema de niñez, de mujeres, de personas migrantes, de trabajadores. Entonces, todos estos enfoques han permitido fusionar todo este cuerpo normativo en esta propuesta. Ok, muy bien. Yo solo quería decirle un tema. Mire, claro. Es importante la ley porque en el caso de El Salvador nosotros somos un país de origen, somos un país de tránsito, somos un país de destino y somos un país de retorno. Entonces, la ley también considera estos escenarios, estos ámbitos de aplicación. Hay un aspecto que me gustaría que desarrollemos en el siguiente bloque, es, bueno, El Salvador justamente no solo es un país en donde migran muchas personas, también es un país de tránsito. Correcto. Y cómo quedan también las condiciones de los extranjeros y las personas de tránsito en el país con este marco legal y los compromisos internacionales que asume el país a través de convenios y tratados al desarrollar un marco de ley migratorio más actualizado y en función de los tiempos. Me gustaría que hablemos de eso tras la pausa, pero es importante también una mención relevante para ustedes. Antes de irnos a la pausa, te contamos que en Decameron también disfrutamos de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Pausa, regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con Evelyn Marroquín, directora de Migración y Extranjería, y la diputada Karina Sosa, del Grupo Parlamentario del FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, del proyecto de ley de migración. Y aprovecho, diputada, para consultar cuáles son los compromisos internacionales, a través de qué convenios y tratados que el país suscribe deben quedar consignados o respetados en este marco, en este proyecto de ley. ¿Cuáles son como los principales instrumentos internacionales en los cuales el país debe de comprometerse en función de aprobarlos, ¿no? y ratificarlos, y que deben estar expresadas en un cuerpo de ley como este? Bueno, Carlos, ponernos a mencionar uno a uno sería un poco complejo. Lo importante es decirle a la población que el país asume un compromiso. Cuando firma un tratado, un pacto, un convenio, un memorándum de entendimiento entre un país y otro, y nosotros, pues nosotros estamos asumiendo un compromiso. Y no debe quedar únicamente en esa firma de ese pacto, debe trasladarse a una serie de acciones que van desde modificar la legislación hasta políticas públicas, planes o programas que permitan realmente implementar y trasladar ese compromiso que se ha adquirido a nivel internacional. Esto es una prueba para El Salvador, esto es una prueba para la Asamblea Legislativa, de ponernos a tono con todos los instrumentos que hayan sido creados o acordados antes de que existieran esas leyes, que por cierto la ley de migración existe antes de que nosotros existiéramos, imagínense qué antigua es, pero incluso cuando ya se constituyó la de extranjería, que es otra que está también contemplada, ya se habían firmado algunos pactos de derechos humanos, algunos protocolos, ya existían, pero hemos revisado y había el pendiente de incorporar esos contenidos en esa legislación. Se imaginen aquel entonces, ya ahora tenemos un pendiente mayor y nosotros hemos puesto de nuestra parte, ellos como institución que nos llevaron este pequeño proyecto y nosotros como comisión, de tratar de trasladar esos compromisos. ¿Cuál es la intención en este proyecto de ley? Que si bien es cierto, es una ley que es de seguridad, que resguarda nuestras fronteras, que garantiza nuestra soberanía, porque así son las leyes migratorias, pero también es una ley en la que nos hemos puesto de acuerdo que es importante impregnarla con un enfoque de derechos, porque lo que pasa por la frontera no es únicamente mercancía, somos personas las que salimos de las fronteras. Necesitamos entonces hacer un abordaje en esta ley de resguardar nuestro territorio, nuestra frontera, nuestra soberanía, pero también los derechos humanos de las personas. Y llámese personas no solo salvadoreños, sino que, ya lo mencionaba la directora, extranjeros también, porque esta ley nos regula a los dos, regula la salida y el regreso de las personas salvadoreñas, regula esa movilización que existe en las fronteras, en donde pasa nuestra gente, a veces duerme aquí en El Salvador, pero su día laboral lo hace al otro lado de la frontera, o su escuela está al otro lado de la frontera, o viceversa. Regulamos también esa convivencia que existe y que debe de existir en cuanto al tránsito en la frontera, y estamos regulando obviamente también el ingreso, permanencia y salida de las personas extranjeras. Es la oportunidad para decirle al pueblo salvadoreño, nosotros como funcionarios vamos a otros países a pedir respeto y garantía a los derechos humanos de nuestra gente. Lo menos que podemos hacer es trasladar eso en nuestra legislación. No quiero decir que migración no lo haga, al contrario, migración y otras instituciones del Estado han puesto de su parte, porque a pesar de no existir una legislación actualizada y a tono con todos los instrumentos internacionales a los que nos hemos comprometido, han hecho esfuerzos importantes en avanzar en materia de protección a los derechos humanos de los migrantes. Pero eso no puede quedar únicamente ahí, debe tener certeza jurídica. Lo que ya se avanzó debe de estar aquí y debe tener certeza jurídica. Y lo que todavía no se ha construido y que está como parte de esos compromisos en muchos instrumentos internacionales, debe ser recogido acá. Si pedimos, tenemos la obligación y la responsabilidad moral también de retribuir lo que estamos pidiendo. Vamos a pedir a Estados Unidos, vamos a pedir a México, a Guatemala, a Belice y a otros países donde estén los salvadoreños, que por favor les den un buen trato, que son seres humanos, que los traten en base a sus derechos, que si han infringido la ley, que exista un debido proceso. Pues aquí estamos contemplando esas situaciones que nosotros pedimos y que también tenemos el compromiso de
aplicar. Y hay un asunto, ya también necesita un respaldo jurídico, como menciona la diputada directora, un respaldo jurídico en función de los marcos normativos, de las condiciones actuales del país, pero también de aprobarse esta ley y desarrollar su proceso de implementación requiere ciertas condiciones administrativas, operativas, para que esto sea directo y que se observe en el día a día del trabajo a nivel migratorio. Y desde el lado gubernamental, ¿qué aspectos se requieren? Instalaciones, personal o presupuesto para implementar un marco legal moderno, reciente y acorde también a las demandas de los tiempos actuales. Por supuesto, es que usted sabe que todo el tema migratorio, la movilidad humana, bueno, es grande, las cifras son sorprendentes, hay millones de personas que transitan de un país a otro, ¿verdad? Por eso se dice que es un reto, un desafío para este milenio, y la gente va por el mundo buscando la paz, buscando la seguridad, buscando la mejora económica. Nosotros hemos planteado, dentro de lo que usted me pregunta, varios aspectos que están vinculados con los temas grandes. Por ejemplo, en el tema de mejorar el control migratorio. Para esto requerimos establecer sistemas informatizados que nos garanticen que la persona que está haciendo el control migratorio es la persona que dice ser. Entonces, estamos trabajando en este momento en la dirección por implementar el modelo biométrico, que es cuando usted pasa, seguramente ya le ha correspondido hacerlo, cuando va por un paso fronterizo que le piden que ponga las huellas, entonces que el registro de las huellas, la imagen, se puede consultar con todos los sistemas de alertas que tiene el país y los convenios internacionales que tienen que ver con las alertas, sobre todo vinculadas a Interpol, y usted tiene la certeza que la persona que pasa ahí es una ciudadana o un ciudadano que lo que va a hacer es lo que está diciendo, y aquel que no, le aparece una alerta. Entonces, los sistemas, la implementación de los sistemas implica también la modernización en el equipo, lectores, cámaras, y todo esto hay que trabajarlo, ¿verdad? De hecho, como decía la diputada, pareciera que no hemos hecho nada. Sí hemos avanzado significativamente, hay un compromiso de hacerlo, pero esto nos da la certeza de que permanezca en el tiempo, de que vaya mejorando y que podamos tener la capacidad de adquirir otros recursos. También hemos hablado del pasaporte electrónico. Estamos ahora con el PNUD trabajando un proceso de licitación que se aperturará pronto, ¿verdad? Se ha hecho un proceso de precalificación porque la idea es que tengamos un documento que sea difícil. No decimos que no se puede falsificar, ¿verdad? Pero que sea prácticamente difícil de falsificar, un documento seguro, y además un documento que le permita al país tener la relación con todos los países que ya lo implementan, tener la llave y que compartamos información para justamente verlo en el marco de la seguridad. Y un tema también importante, cuando la gente tiene un pasaporte electrónico y va por los diferentes países, el control migratorio es muy rápido. Esto implica una inversión, ¿verdad? Implica una inversión pero por ejemplo, en el caso del pasaporte, nosotros hemos planteado que el costo será el mismo a pesar de este proceso de modernización que implementaremos. También necesitamos no solamente regular en la propuesta que hemos enviado a la Comisión todo lo relativo a los extranjeros, sino también nosotros pensamos que es fundamental la desconcentración de los servicios. Y en ese sentido, en las sucursales de pasaporte estamos ahora aperturando el tema de los servicios que se dan a los extranjeros, lo que tiene que ver con el prechequeo de las personas que van a otros países para minimizar los tiempos de cola en los recintos fronterizos. Ahora, hay un tema que usted abordó hace un momento que tiene que ver con mejorar, coadyuvar a la integración y desarrollo de las personas migrantes que están en el país. Sí. Aquí hay dos aspectos importantes que recalcar. Uno tiene que ver con los trabajadores temporales, que son hermanos y hermanas de Nicaragua y Honduras que vienen al país y que trabajan en los periodos de zafra, ¿verdad? Toda esta regulación está en el proyecto de ley, y también de las personas que trabajan en las fronteras, los trabajadores transfronterizos. Así está definido en el proyecto de ley, que son las personas que viven en El Salvador pero trabajan en Guatemala, o viven en Guatemala y estudian en El Salvador. Todo esto también está regulado porque es una realidad que enfrentamos.
sobre todo con Guatemala, con Honduras, ¿verdad? Hay un aspecto antes de irme a la pausa, directora, para consultarle, porque también como un marco normativo de estas características respalda, coincide o tiene puntos de conexión en el trabajo, por ejemplo, de la policía ante detectar o prevenir delitos como la trata, particularmente, que es uno que es algo que afecta al corredor centroamericano, en el caso de El Salvador. Entonces, ¿cómo el marco legal también ofrece garantías o conexiones con otras disposiciones legales que tiene el país en función de delitos como la trata en este caso? Mire, la ley establece cómo debemos coadyuvar desde migración y coordinar con las instituciones que tienen responsabilidad en la investigación de estos delitos, fundamentalmente vinculados al tema de la trata y del tráfico de migrantes. Aquí no solamente tiene que ver con la derivación de los casos, sino también tiene que ser con la detección. Los sistemas nuestros permiten justamente detectar. Los oficiales migratorios están capacitados, han sido capacitados para el tema de la detección de las personas vinculadas a este tipo de actividades delictivas. Por eso es importante, y lo hemos desarrollado en el proyecto de ley, el tema de la escuela migratoria, porque consideramos que la demanda actual nos pide que cada oficial migratorio, que cada persona que trabaje en migración tenga las competencias, la profesionalización para poder detectar en una entrevista, en una intervención, ya sea desde un punto fronterizo, en la emisión de un documento de viaje, en el trámite de las visas, en cualquier procedimiento que hagamos, si no estamos frente a la comisión de un delito, como es el tema de la trata y del tráfico. Entonces, aquí no solamente es el tema de la derivación y de articular con las instituciones que tienen competencia en esta materia, sino también de que nuestra personal esté alerta para hacer la labor preventiva y la labor de detección. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Al regresar vamos a ir ampliando este tema, pero también me gustaría cómo el marco legal y las políticas migratorias se conectan en específico en las personas retornadas, en la niñez migrante, cómo hay articulación de esos puntos, ya sea no solo por la ley como tal, sino en las acciones y políticas que el gobierno realiza en función de estos puntos. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proyecto de ley de migración y están conmigo Evelyn Marroquín, directora de Migración y Extranjería, y Karina Sosa, diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Ahora me gustaría que abordemos un poco, en pantalla va a aparecer unas declaraciones que brindó César Ríos del INSAMI para tener una reacción de ustedes sobre el tema migratorio. Si lo podemos poner en este momento en pantalla, la leo textual. ¿Cómo podemos mandar a una persona trabajadora en Estados Unidos, estable, respetuosa de las leyes de Estados Unidos, y lo mandamos a su lugar de origen, donde en su comunidad no hay un control total de garantizarle su seguridad? Esas son declaraciones de César Ríos del INSAMI, que fue tomado del diario El Mundo. Me gustaría tener su reacción sobre esto. Toca un poco algunos de los elementos que tienen que ver con una realidad de nuestro país, de personas o probabilidades de personas retornadas hacia El Salvador, pero las garantías de seguridad de estas personas. ¿Cómo queda la figura o las condiciones del estatus de las personas retornadas y sus derechos en este proceso, en algunos casos de personas que vienen desde los Estados Unidos o México hacia sus países de origen, directora? Bueno, la Dirección General de Migración y Extranjería ha creado una dirección que se llama la Dirección de Atención al Migrante y tiene un espacio de articulación interinstitucional e intersectorial que se llama Centro de Atención Integral al Migrante. Nosotros recibimos toda la semana vuelos federales de personas retornadas de los Estados Unidos. Quiere decir que la gente vino, se regresó voluntariamente, ¿verdad? Ha firmado el regreso. Y también gente que viene de México, los buses que vienen sobre todo del siglo XXI, que vienen a El Salvador. Siglo XXI es la estación de México. Sí. Entonces lo vemos por la parte terrestre, los que vienen de México, y los vuelos federales que vienen de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, hemos creado las condiciones para hacer un proceso de recepción, de darle la bienvenida, de darle la información, la asesoría y las condiciones a las personas que son retornadas. En este espacio
no solamente le recibimos, vemos cómo viene su estado de salud, le damos para que se pueda movilizar a su casa, la llevamos a la terminal, le damos lo del pasaje, le permitimos que contacte a la familia, también vemos cómo vienen los niños y las niñas, sino también hay todo un espacio de asesorarle de cuáles son los servicios que el Estado y el gobierno a través del Plan El Salvador Seguro está implementando de reinserción en la vida productiva o de becas que se le ofrecen a las personas que vienen para hacer una oferta también en este sentido. ¿Quiénes participan aquí? Participan 10 instituciones del gobierno que están ahí. Está el RNPN, por ejemplo, que también es una institución que participa en el proceso de recepción para el tema de documentar a la gente, para facilitarle este trámite. Está la Policía Nacional Civil, hay personas que vienen en los procesos de retorno, que son personas que fueron a buscar una mejor condición de vida, pero también hay personas que retornan, que están vinculados con estructuras delincuenciales. También la policía participa aquí. Nosotros lo que hacemos es hacer todo el proceso de recepción, el acompañamiento para que la gente vaya a su casa, y si una de estas personas tiene algún problema, lo derivamos. Digamos, una persona que dice yo tengo un problema de amenaza, tengo un problema de seguridad, lo derivamos a las instancias correspondientes. Pero en términos generales, lo que estamos garantizando es que la gente cuando regrese se sienta acogida, ¿verdad? Sienta que estamos ofreciendo, abriendo la puerta de la casa de una manera informada, de una manera de poder responder en el momento de la llegada a las expectativas que tiene el país. En función de las declaraciones de César Ríos, diputada, ¿qué elementos dentro del marco legal que han estado discutiendo sobre las personas retornadas, si es parte de o es parte de las discusiones? Y la participación, entiendo que está con migrantes, también hay otra serie de organizaciones del ámbito de la sociedad civil en el tema migratorio en función de los derechos humanos de los migrantes, de las personas retornadas. ¿Estos elementos cómo coinciden en el proyecto, en la discusión de ley, ya sea si está en el marco legal o en paralelo con otra serie de políticas o acciones que requieren del Estado ante esta situación? Partiendo de las declaraciones de César, bueno, debo mencionar nuevamente que esta ley está delimitada a ciertos momentos que tienen que ver con la migración. Hablar de migración es un mar de cosas y el abordaje debe ser igual, integral, pero esto es una parte, porque esto regula salida y entrada, pero además el retorno, pero además esa vida en la frontera, o sea, está regulando situaciones. Además le da derechos, garantías y habla de procedimientos para extranjeros. Además habla de la facilidad para la inversión que tanto nos interesa a los salvadoreños. Ahora se reducen mucho los trámites acá para que pueda venir un inversionista, para que pueda venir una persona de negocios, un representante comercial, por ejemplo. Esas son algunas bondades de esta ley, además de su enfoque de derechos de principio a fin. Pero lo que César plantea es una parte del todo al abordar la migración. Y tiene toda la razón. Miren, en esta materia tenemos tremendos retos y desafíos, como país El Salvador, como región y los países del mundo. Porque esta servidora ha participado en diferentes escenarios, por cierto, le comparto a la población salvadoreña, presido también una comisión centroamericana en donde hemos trabajado el tema de la migración. El Salvador ha puesto el tema. Hemos propuesto como país un abordaje regional y hemos propuesto iniciativas de ley a nivel regional que se han convertido ya en leyes marco. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nosotros tenemos claridad que hablar de migración no es ponerme a hablar aquí adentro, sino también trascender. La migración trasciende la frontera. Yo tengo que hacer abordajes y esfuerzos y buscar iniciativas también a nivel de la región. Entonces, en ese sentido, le estoy planteando yo la gama de cosas en las que tenemos retos y desafíos como país, como región y como países del mundo, porque la migración impacta al mundo entero. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver con El Salvador? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como país? La responsabilidad que tiene El Salvador es procurar las mejores condiciones para que la gente no se vaya. Eso es así. Y es una regla que se aplica aquí, que se aplica en Guatemala, que se aplica en México y en cualquier país del mundo. Los países tenemos el reto de hacer y preparar las mejores condiciones para que la gente no esté pensando en irse. Pero hay que tener en claro también cuáles son los aspectos que motivan la migración, y no es únicamente la de seguridad. Sí es una parte el tema de la inseguridad, no lo voy a negar, pero no es la mayoría de casos
que se van por ese tema, ni es el único caso o la única situación que propicia migración. Yo lamento como algo tan básico a veces se quede de lado, y no digo por las declaraciones de César, sino por los abordajes que a veces hacemos en cualquier espacio. Invisibilizamos, por ejemplo, la reunificación familiar. La familia es básica y fundamental. La familia se rompe cuando la persona toma la decisión de salir. Tenemos que apostarle a la familia, pero también tenemos que reconocer que ya cuando el papá o la mamá está allá, lo que más desea es estar con sus hijos. Y los hijos lo que más desean y tienen derecho es a estar con su mamá y su papá. Tenemos el reto de trabajar también instrumentos que permitan entre los países facilitar la reunificación familiar. Si usted ve, le he mencionado pincelazos de lo que constituyen el todo para hacer un abordaje integral de la migración. Esa es una parte. Nosotros en esta ley no hemos regulado esa parte. Nosotros en esta ley, bueno, yo la doy por hecho, mire, ve, en este proyecto de ley estamos regulando justamente lo que ha mencionado bien la directora, y es esa recepción. Antes no existía, le daban 2 pupusas, bueno, le daban 2 pupusas antes, pero antes de darle 2 pupusas cuando lo recibían, yo fui a la frontera, soy testigo, porque he hecho también la ruta del migrante, he conocido cómo es ese trato en ese camino hacia nuestros compatriotas, y bueno, eso no ha sido solo para ir a ver, sino para traducirlo en iniciativas de ley, en proyectos de ley a nivel centroamericano. Pero yo fui a la frontera cuando no existía el CAIN. ¿Qué pasaba? Migración ponía un escritorio chiquito, una sillita, la fila de las personas que retornaban en el bus desde México, les tomaban los datos y ahí los dejaban en la frontera. Ese era el procedimiento. ¿Y qué pasaba? Afuera en la puerta de la estación de la frontera salvadoreña había una fila de personas, imagínense qué curioso, ofreciéndoles cambiar dinero. Cuando esa gente viene con las bolsas volteadas, como decimos los salvadoreños, viene para afuera, ¿qué dinero va a traer? No, era el coyote que estaba esperándolo para hacer el segundo o tercer intento. Eso era lo que existía. Ya con nuestro gobierno la cosa cambió. Ahora ya no se quedan en la frontera, se vienen hasta la chacra, que es el CAIN, y ahí hay una coordinación interinstitucional que le permite una atención diferente. Y ahora poco a poco se van dando programas y planes que no son suficientes. Yo estoy consciente que hay que hacer más, pero es un esfuerzo importante que hay que reconocer. Esa coordinación interinstitucional, Carlos, la hemos planteado aquí. Es importante que se coordinen las instituciones en el país y también con otras instituciones en los países de tránsito destino. Justamente ese era un punto de lo que le quería consultar, diputada, y luego voy con la directora de Migración. Bueno, hay reciprocidad y coincidencia en los marcos normativos de los países del Triángulo Norte, incluyendo también, si vemos un poco más al sur, a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá, porque es un flujo migratorio en donde salvadoreños y salvadoreñas también deciden moverse hacia el sur de Centroamérica o vienen de estas zonas y pasan por El Salvador. ¿Existe un marco de reciprocidad para que tener un marco legal con esas características afines por el problema o la situación migratoria que enfrentan sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica? Hemos encontrado vacíos a nivel de la región y yo debo de ser muy franca con la población. Conducir esa Comisión Centroamericana no ha sido fácil para esta servidora porque hay visiones encontradas acerca del abordaje de la migración. De la cintura de Centroamérica para arriba es una visión y de la cintura de Centroamérica para abajo es otra visión. Y los enfoques son diferentes y a la hora de lograr un consenso para sacar un producto es un poco complejo, justamente por ese cruce de visiones que hay, porque nuestra visión como Triángulo Norte está para el norte, pero la visión de la parte sur de Centroamérica es justamente intrarregional o hacia otros destinos. Por ejemplo, Nicaragua, si bien es cierto, nosotros tenemos una cantidad importante acá en el país que vale la pena recordar, que empezaron a venir después de la dolarización y que se han ido acrecentando cuando ha sido el periodo de la zafra y han ido quedando acá en el país, pero el flujo migratorio mayor de nicaragüenses es hacia Costa Rica. Sí. También he ido y he sido testigo, son colonias de nicaragüenses, una cantidad exagerada de nicaragüenses que hay en Costa Rica. Entonces, cuando hablamos los salvadoreños, los guatemaltecos en esos foros con Costa Rica sobre el tema migratorio, se imagina el enfoque que existe. Es un enfoque de resguardar
más mi territorio. Pero también hay gente que entiende lo que significa dentro de Costa Rica y Panamá, que debemos de hacer un abordaje más integral. Ese es otro reto que tenemos. Y sin embargo, como legisladores hemos hecho esos esfuerzos. Lograr una ley marco no ha sido sencillo. ¿Y qué es esa ley marco?, dirá la gente. Pues lo que hemos tratado de hacer es proponer en esa ley elementos mínimos de protección a derechos humanos y de coordinaciones entre países e interinstitucionales para poder atender de mejor manera a los migrantes. Tengo que cerrar la entrevista, diputada, pero me gustaría escuchar en esta última parte, me restan 2 minutos, pero quisiera escuchar de la directora de Migración, ¿cuáles constituyen los retos en este tema de hacer coincidir las lógicas a nivel centroamericano? Porque El Salvador puede actualizar su marco legal, pero no necesariamente puede haber esa reciprocidad con Guatemala, con Honduras o con Nicaragua para efectos de hacer procedimientos, trámites y medidas en función y respeto de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Somos los únicos que no tenemos una ley nueva a nivel de la región. O sea que es al revés, o sea, somos nosotros los que tenemos. Sí, bueno. Ese, digamos, es una primera respuesta, pero la otra es que pese a que tenemos, digamos, la ley de 1958, también estamos haciendo esfuerzos por mejorar la coordinación y la articulación en materia migratoria. En el Paso Ágil hemos trabajado y dado pasos significativos con Guatemala. Si usted ha ido por la frontera de la Chinama, ha constatado que cuando usted va de salida hace control migratorio, no lo hace en Guatemala, y cuando regresa lo hace en Guatemala y no en El Salvador. Este trabajo ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando de tal manera de compartir información que nos permita hacer un efectivo control en las entradas y salidas. Pero recientemente hemos iniciado un proceso de implementación del Paso Ágil con Honduras, y por eso el tema de la homologación de algunas iniciativas que tienen que ver con mejorar las tecnologías, la modernización de los servicios es importante. Por ejemplo, con Honduras necesitamos trabajar ambos en el desarrollo del control biométrico porque Honduras lo tiene. Entonces hay diferentes tipos de fronteras, de modalidades que estamos implementando, y que dentro de poco ojalá nos dé la oportunidad de compartirles lo que estamos trabajando, porque eso va a permitir el binomio del que tanto hemos hablado. Por un lado, agilizar los pasos, pero por otro lado, garantizar la seguridad, por lo que usted hace un momento nos consultaba. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Nos volveremos a encontrar y llevarle la pista cómo va el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, y cuando ya esté muy cerca para la deliberación en el Pleno y que se tome la votación, pues me gustaría que nos volvamos a encontrar, y también estas actividades y el trabajo migratorio a nivel nacional y su vinculación con los países vecinos. Gracias por haberme acompañado ambas, muy amables. Gracias, Carlos, gracias a usted y a la audiencia, y ojalá que esto sea pronto. Ya escucharon, tenemos una deuda como país y es importante que tomemos esa decisión en la Asamblea. Gracias, diputada. Gracias. No, gracias a usted, diputada. Gracias, Carlos, por el espacio. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.